El trauma psicológico es el impacto emocional intenso, producido por un acontecimiento externo extremadamente amenazante, impredecible e incontrolable, que provoca una ruptura cognitiva, afectiva y somática con efectos a menudo incapacitantes, y supone un cambio vital y un deterioro significativo en el funcionamiento cotidiano. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla cómo se puede afrontar un trauma psicológico. ¿Listos? Aquí vamos. El estrés postraumático es la patología desarrollada por la exposición al trauma, siendo los principales acontecimientos traumáticos desastres naturales, combate o exposición a zona de guerra, violencia física, violencia sexual, acoso o maltrato psicológico tanto escolar como en el trabajo, actos terroristas, tortura, encarcelamiento y privación de libertad, muerte accidental o violenta de una persona cercana, enfermedad grave propia o de un ser querido o violencia en la pareja. Dependiendo de las circunstancias personales y la capacidad para afrontar acontecimientos estresantes, pueden originar un trauma las rupturas importantes en la vida cotidiana, como divorcio, traición, ruina económica o pérdida de estatus económico y social. ¿Cómo se manifiesta el trauma? El trauma supone una ruptura de lo que creíamos seguro y controlable y se manifiesta como impacto neurobiológico, mayor sensibilidad a las respuestas de estrés, sesgo atencional a la amenaza, déficit de la memoria episódica con fragmentación y descontextualización espaciotemporal, déficit de la regulación de la atención y emocional, impacto cognitivo, cambio en la interpretación de la realidad. El mundo es peligroso, no se puede confiar en nadie, no merezco el interés o amor de nadie, me siento culpable por lo sucedido o nadie me entiende. Impacto afectivo. La sensibilización del sistema de respuesta de estrés que puede provocar ansiedad, trastornos disociativos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad y adicciones, entre otros. Impacto somático. Síntomas cardiovasculares, síntomas gastrointestinales, fibromialgia, dolor crónico generalizado, síntomas sexuales con dolor e infecciones recurrentes. Los recuerdos traumáticos son fragmentarios, desorganizados, descontextualizados, intrusivos y disruptivos. Se cuelan en el presente generando malestar y pueden ir desde imágenes repetitivas y obsesivas a la reexperimentación completa de la experiencia en el presente, tal y como ocurrió. El trauma persiste en el presente y en el futuro. Estos recuerdos pueden ser desencadenados de forma incontrolable por estímulos sensoriales de cualquier tipo: táctiles, olfativos, sabores, ruidos, aspecto físico, iluminación. Por ello, la hipervigilancia o alerta permanente y la evitación cognitiva, conductual o emocional es tan significativa en el trauma. Los recuerdos suelen ser almacenados de forma desestructurada. Por un lado, los recuerdos contextuales, codificados verbalmente, pueden ser incompletos, mientras que los recuerdos sensoriales y emocionales se codifican de forma más completa. Estos recuerdos contextuales, si se corresponden con los sensoriales, puede inhibirse el miedo, porque ambos llegan a la conciencia igualmente. Pero si los contextuales son reducidos y los sensoriales más potentes, se activa el miedo, al no ser eficaz la inhibición cortical. Por este motivo, la exposición controlada al trauma permite rellenar huecos del sistema contextual o narrativo y hacer que se corresponda con el sensorial, consolidándose los recuerdos verbalmente en la memoria, lo que activa el córtex prefrontal e inhibe la amígdala y por lo tanto el miedo. Si los recuerdos son inmanejables, pueden surgir los trastornos disociativos más comunes, si el trauma es antes de los 12 años o ha habido más acontecimientos traumáticos. Tratamientos psicológicos para el trauma. Todos se basan directa o indirectamente en la exposición a los hechos traumáticos, con el fin de eliminar la evitación de estos, cognitiva, emocional, sensorial o conductual, lo que a su vez soluciona la alta activación fisiológica, las intrusiones en todas sus modalidades y los síntomas disociativos. Terapia de exposición narrativa. Integra los recuerdos fragmentados en una narración coherente que permite reorganizar la memoria autobiográfica y la emocional. Exposición prolongada. Exposición imaginal y en vivo a situaciones consideradas peligrosas por la persona, pero que no lo son. Situaciones que recuerdan el evento traumático. Situaciones evitadas por un bajo estado de ánimo y por último, exposición imaginal al trauma, con unas características concretas como hablar alto, en primera persona y en presente. Terapia de procesamiento cognitivo. Se trata de escribir y leer, luego en consulta sobre el trauma. Se identifican puntos de bloqueo y creencias disfuncionales de seguridad, confianza, poder, estima e intimidad y se reestructuran para que dejen de ser incapacitantes. Terapia cognitiva.
Se basa en eliminar las valoraciones negativas del trauma, reducir la reexperimentación reelaborando los recuerdos y discriminando los disparadores, y eliminar estrategias cognitivas y conductuales disfuncionales. Si te ha parecido útil la información, dale like y suscríbete al canal. También en la descripción te dejamos nuestras redes sociales donde subimos más contenido. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.